La verdad que ecuaciones diferenciales es una parte bastante linda porque es sencilla. Cuando se entiende es bastante sencilla. Bueno, acá vamos a empezar a ver un poco lo que sería integrales, una breve introducción. ¿Qué representan las integrales? Básicamente, como nosotros veníamos viendo en intro a la mate, no me acuerdo si se veía un poco, bueno, análisis 1, las integrales nos representan un área debajo de una función por ahí desconocida o que sí la podemos conocer, que la integral básicamente que puede estar definida, en este caso está definida en el punto A y en el punto B, de una f de x, en este caso de una sola variable, ¿no? Está definida y tiene debajo de la curva un área. Entonces, nosotros, ¿para qué usamos las integrales simples? Es para calcular áreas debajo de las curvas de las funciones. Bien, esa es una de las pocas introducciones. Después, integrales dobles, que van a empezar a ver también, no sé si ya esta semana empezaron a ver este tema, pero una integral doble lo que va a mostrarnos es un volumen debajo de la superficie. Ya no va a ser más un área, sino que a ese área le tenemos que multiplicar lo que sería el factor z, que en este caso casi siempre vamos a ver el factor z como unitario. Esto va a ser un vector unitario, entonces lo vamos a ver como un volumen, pero como si esto estuviera achatado hacia abajo. A nosotros nos va a interesar, por ejemplo, calcular esta superficie de acá abajo, por darles un ejemplo. Siempre esto va a ser un vector unitario. Pero básicamente lo que representan las integrales dobles, bueno, justamente acá no está la simbología, pero son dos integrales simples, como estaban antes, serían dos simbolitos de estos, en un volumen, ¿sí? Bueno, empezamos con el tema de ecuaciones diferenciales. ¿Para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Bueno, en general, siempre que estudiemos un proceso donde haya involucrada una magnitud y su variación, aparecerá una ecuación diferencial. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la segunda ley de Newton, ya directamente vemos una ecuación diferencial, en donde tenemos la aceleración, que es la la derivada segunda de x sobre la derivada del tiempo al cuadrado, que ya esto se llama una ecuación diferencial. Que esta ecuación diferencial es la base de la física newtoniana. Hay que resaltar que para que en un problema esté determinado, espérenme un segundo. Hay que resaltar que para que un problema esté determinado, no solo basta con escribir su ecuación diferencial, también hay que dar las denominadas condiciones iniciales. Estas condiciones nosotros las vamos a ver en los distintos ejercicios de ecuaciones diferenciales. No sé si habrán visto que en algunos ejercicios de la guía les dice que i, entre paréntesis, un número es igual a otra constante. Bueno, esas son las condiciones iniciales que vamos a tener. Bueno, en este caso se trata de una ecuación de segundo orden, porque está la derivada al cuadrado, y va a tener, por ser de segundo orden, dos condiciones. Un poco de teoría. Entonces, las ecuaciones diferenciales constituyen la herramienta básica para modelar cualquier proceso en el que estudiemos la variación de una magnitud tanto espacial como temporal. Acá vemos un ejemplo de la forma que tienen las ecuaciones diferenciales. Generalmente se puede escribir o de esta manera o de esta, como un i apóstrofe. Esto también es una manera de escribirlo. Bueno, ahí les pongo de la forma en la que tienen que ser las ecuaciones diferenciales. Y acá vemos los tipos de soluciones que vamos a tener a las distintas ecuaciones. Vamos a tener las separables, que ya vamos a ver de qué forma van a tener, las homogéneas, las lineales y las exactas. Dentro de las separables son de la forma de diferencial de y sobre diferencial de x igual a una f de x por una g de y. O sea, una función de x y una función de y específicamente. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos derivada de y sobre derivada de x, el símbolo de la ecuación diferencial, que esto puede ser igual a decir y apóstrofe. ¿Bien? Igual a e de x por y más x por y. En este caso nosotros sacamos factor común
Y vemos que esto que está acá adentro representa una f de x. Ya podemos separarlo como una función de x. Y la y que quedó solita ahí al lado representa una g de y. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como en casi todas las ecuaciones, tenemos que primero separar por un lado a las x y por el otro a las y. Y después aplicamos para resolver la ecuación diferencial, que es integrar. ¿Qué es lo que nosotros buscamos de la ecuación diferencial? ¿Cómo la resolvemos? Despejando y. El último paso para resolver la ecuación diferencial es despejar la y. Cuando se pueda. O sea, si nosotros tenemos un caso en que no se puede despejar y la dejamos como está. Pero bueno, en este específicamente tenemos que la integral de 1 sobre i es igual al logaritmo de i, la derivada de i es igual a 1, entonces queda logaritmo de i por 1, igual a e a la x, acá dividimos, integramos por parte, hacemos integral de e a la x por dx, más la integral de x por dx. Hacemos como una de las propiedades de las integrales es, cuando hay una suma, la integral de una suma es la integral de cada una de las variables de esa suma. Entonces, bueno, nos va a quedar e a la x más, como la integral de x es igual a un x al cuadrado sobre 2 más una constante. ¿Por qué ponemos una constante acá y no ponemos una constante acá? Porque ya en sí poner dos constantes, si nosotros las sumamos o las restamos, en sí nos van a quedar otra constante. Entonces con solamente poner de un solo lado la constante, vale, no hay ningún problema. O sea, ponemos solamente la constante de un lado para no ser reiterativos con las constantes. Bueno, terminamos de despejar y, nos va a quedar y igual a e elevado a todo esto que estaba acá, más el c. Bueno, ahora, por ejemplo, le vamos a poner una condición. Como hemos visto, en las ecuaciones diferenciales generalmente se les ponen condiciones iniciales o finales, y entonces acá le vamos a hacer, vamos a resolver una con una condición. En este caso tenemos que la condición es que y con x igual a 0 es igual a 1. Esta va a ser nuestra ecuación diferencial. Vamos a separar nuevamente las x por un lado y las y por el otro, cuando se pueda, obviamente esto siempre cuando se pueda. Resolvemos la ecuación diferencial, o sea, aplicamos la integral en los dos lados, y nos va a quedar el último paso que va a ser despejar y. Bien, acá tenemos e a la i, nos va a quedar como resultado porque la integral de e siempre es esta variable, esto lo tienen que tener en las propiedades de las integrales. E a la i igual a e a la x más una constante c. ¿Sí? Siempre ponemos el c de un solo lado para que no sea redundante. Bueno, nos va a quedar en definitiva esta ecuación, que es igual al logaritmo de e a la x más c. Y ahora ponemos la condición. Que la condición no va a ser otra cosa que el y va a ser igual a 1. Y esto es igual al logaritmo de... Creo que acá cometí un error. E a la 0 es 1. Entonces acá sería el logaritmo de 1 más c. Y bueno, después despejo c. Acá no se ve. Esperen un segundo. Ahí está. Bueno. Y acá me va a quedar... Seguramente esto esté mal porque esto seguramente va a ser e elevado a la 1. Por eso e menos 1. Y acá tendría que haber un 1. O sea, el resultado está bien, pero acá la pifié, digamos, con el e a la x. O sea, esto tendría que ser 1. Bueno, ahora vamos con las homogéneas. Las homogéneas son ecuaciones diferenciales que tienen esta forma. O sea, van a tener el símbolo de diferencial, que va a ser dy sobre dx, igual a una función de xy. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a poder separarse la función. Bueno, ¿qué pasa con esta función xy? Esta función xy tiene que satisfacer el cambio de variables y igual a x por b. Entonces, ¿cómo podemos
poner esto en la ecuación diferencial. Nosotros vamos a reemplazar el diferencial de y sobre dx igual di sobre db por db sobre dx. Esto que está acá es igual a decir x. Bien, entonces directamente lo reemplazamos por x. Después, si nosotros lo reemplazamos en la ecuación original, es x por db sobre dx igual a una función en b, que va a ser igual a una función de x, x por b. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá vemos el ejemplo de una ecuación que si nosotros quisiéramos separarla no vamos a poder. Entonces podemos suponer que es una homogénea. Reemplazamos y por x por b y nos va a quedar este símbolo, lo reemplazamos por este, x por db sobre dx, y la y la vamos a reemplazar por x por b. Entonces nos queda x al cuadrado por b al cuadrado, el x al cuadrado este queda como está, esto de acá abajo quedaría 2x, como es una y, x por b, y sacamos factor común de x en esta parte, van a ver que se simplifican los x al cuadrado, ¿sí? Entonces queda solamente el x por db sobre dx igual a b al cuadrado menos 1 sobre 2b. Separando y poniendo las x por un lado y las b por el otro, o sea, repetimos este proceso, empezamos a hacer la integral. Bien, integramos. Cada uno por su lado lo integramos. Nos va a quedar esta resolución. Esto, ¿cómo se lleva a esto? Nosotros hicimos integración por sustitución. Nosotros agarramos, decimos que un u es igual a b al cuadrado menos 1 y lo hacemos por sustitución. Si quieren, mañana, si no, por ahí no se dan cuenta mucho de cómo resolver esta parte, porque no se acuerdan mucho de análisis 1 y demás, podemos hacer un repasito de esas propiedades para que estén agilizados en esto. Pero bueno, básicamente nos va a quedar esta resolución, logaritmo de b al cuadrado menos 1 es igual al logaritmo de x más c, y reemplazamos nuevamente el b, que va a ser igual a y sobre x. Antes la y era x por b, bueno, ahora el b es igual a y sobre x. Lo reemplazamos, o sea, pasamos el logaritmo para el otro lado, nos queda e a la logaritmo de x más c, y esto b al cuadrado menos 1, nos queda y al cuadrado sobre x al cuadrado. Creo que acá me comí el 1, acá igualmente lo puse, pero bueno, detalles. Bueno, este va a ser nuestro resultado final. Como todavía no le pusimos condiciones, si nosotros le hubiéramos puesto alguna condición, lo único que tenemos que hacer es reemplazar para buscar C. Pero bueno, esta sería esto se llama solución general. O sea, esta va a ser la solución para esta ecuación diferencial que nos dieron al principio. ¿Bien? Ustedes avísenme si voy muy rápido y todo eso. Bueno, acá tenemos las lineales. ¿Cuáles son las lineales? Las lineales son de esta forma. Luego tenemos el factor diferencial de y sobre dx más una función en x por y igual a q de x. O sea, tenemos dos funciones de x y a esta ecuación le tenemos que asociar un factor integrable. Este factor integrable tiene esta forma. Es un y de x igual a e elevado a la integral de p de x, esta p, por diferencial de x. Si nosotros derivamos este factor integrable, nos va a quedar de esta forma. Acordémonos que el derivado, queda igual y se deriva lo de adentro y queda p de x. Bueno, en definitiva nos va a quedar, si esto lo igualamos con lo que tenemos arriba, nos va a quedar el factor integrable por p de x. Si nosotros multiplicamos esta
esta ecuación lineal que tenemos acá por el factor integrable, nos va a quedar de la siguiente manera. Y el factor integrable por x, por el y', que acá le cambié la nomenclatura, es igual a esto, o sea, es este término, más p de x por y, bien, igual a el factor integrable por q de x. Esto que está acá es lo mismo que decir la derivada del factor integrable. ¿A qué nos hace acordar esto? Tenemos, por darles un ejemplo, la derivada del primero más la derivada del segundo por el primero sin derivar. O sea, nos hace acordar a la derivada del producto. ¿Bien? ¿Qué pasa con eso? Entonces nosotros ahí podemos reemplazar directamente en la función. ¿Cómo lo reemplazamos? De la siguiente manera. Nos va a quedar el factor integrable por y, que va a ser igual a la integral, porque esto nosotros tendríamos que haberlo supuesto como esto lo tenemos que haber supuesto como y el factor integrable por esta y, entre paréntesis, un prima y de acá. Si nosotros lo integramos, nos quedaría de esta forma que está escrito acá. Igual a la integral de y del factor integrable por q por dx. Después nosotros lo que siempre buscamos es despejar y. Entonces vamos a pasar el factor integrable dividiendo y esta va a ser la ecuación que vamos a tener que resolver. Bueno, acá vemos un ejemplo. El y' más acá tenemos un ejemplo. Y' más y igual a x más e a la x. Bueno, acá vemos que esto es igual a q de x y el p de x va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque esto sería y por p de x, que en este caso como no hay ningún otro valor, sería igual a 1. Bueno, nosotros acá reemplazamos, nos va a quedar que el factor integrable va a ser igual a e elevado a la integral de 1 por dx, es decir, que va a quedar e a la x. Y lo reemplazamos en la ecuación que nosotros queremos resolver, que es la anterior, que es esta. Ponemos los valores, nos va a quedar integral de e a la x por x más ex por la derivada de x sobre ex. ¿Bien? Bueno, en sí, si nosotros hacemos, primero multiplicamos el e a la x y después separamos por propiedad de integrales de la suma, nos va a quedar la integral de e a la x por x más la integral de e a la 2x. Bueno, todo esto multiplicado por dx en los dos lados. Acá me olvidé de ponerlo acá. Raíz de e a la x queda abajo. Bueno, integrándolo, acá por integración por partes, a mí me dio este término de acá, que es e a la x por x menos e a la x, más un medio de e a la 2x. Todo esto tiene que ver con las propiedades de las integrales. Sobre e a la x, más una constante c. ¿Bien? Bueno, si nosotros seguimos simplificando, si nosotros sacamos factor común de e a la x, nos va a quedar x menos 1 más un medio de e a la x más c. Bueno, acá me olvidé de comentar que le pusimos una condición a este problema, que va a ser que y con x igual a 0 va a ser igual a 0. Entonces tenemos que y es igual a 0, la x la reemplazamos por el 0 y nos va a quedar 1 menos más un medio más c. Y después, bueno, despejan el c y les va a dar el valor de c. ¿Para qué nos sirve encontrar c? Esto no lo escribí, no me di cuenta en ese momento, pero no lo escribí. El valor de c lo que nos va a permitir es reemplazarlo acá. ¿Para qué nos sirve reemplazarlo acá? Porque esto, que está acá escrito de esta manera, es una solución general. O sea, esta solución va a ser la solución de esta integral, de esta ecuación diferencial. Pero si nosotros
cambiamos el valor de C por el valor que debería tener C, y lo ponemos acá, tendríamos una solución particular. Es una solución que es solamente para este caso, si le cambiamos C. Ahí me olvidé por ahí de explicarlo, pero básicamente es eso. Bueno, acá esto siempre. Bueno, las exactas. Acá en las exactas, estas son las últimas ecuaciones las últimas ecuaciones en las que vamos a hacer su solución de primer orden. Las exactas tienen esta forma. Van a ser dos funciones, p de xy más una q de xy, por el y', que en este caso sería dy sobre dx. En estas ecuaciones, lo que van a escuchar mucho es que hay que buscar una función potencial. La función potencial tiene mucho que ver con la última parte de la materia, por eso generalmente este tema lo ven a lo último, porque, o sea, es la primera vez que lo ven primero, porque esta función potencial se ve generalmente en el teorema de Stokes, en los campos conservativos. Si ustedes en algún momento empiezan a hablar de esto, que seguramente va a ser en 2 semanas, 3 semanas por ahí, lo que van a ver es que la función potencial va a ser una de las propiedades que tiene que tener una función para tener un campo conservativo. Eso despreocúpense que lo van a ver más adelante. Bueno, acá, como les decía, no llegué con el tiempo para hacer las ecuaciones, pero les hice un ejemplo de las exactas. Avísenme si ven bien y si está todo bien. Bueno, acá vemos un ejemplo que es E6xy menos 2y al cuadrado más 1 por dx más 3x al cuadrado menos 4xy por dy igual a 0. Esto es lo que sería una ecuación de forma exacta. Tenemos un p de x, que va a ser este, y una q de y. En este caso yo lo llamé m y lo llamé n, por una cuestión de que a veces los profesores usan estos términos en vez de p y q, pero es lo mismo. O sea, yo creo que Rodríguez usa m y n por una cuestión del teorema de Green, que lo van a ver más adelante, pero es lo mismo. O sea, estas ecuaciones diferenciales exactas tienen mucho que ver con el teorema de Green y con el teorema de Stokes. Bueno, sí, sigamos. Nosotros tenemos este ejemplo y vamos a tener esta condición que va a ser y con x igual a 1 y esta función va a ser igual a 2. Nosotros suponemos que esto es básicamente lo mismo que decir esto. Reemplazamos este término por m y este término por n. Y acá estaría explicado eso. Después nosotros vamos a buscar las derivadas parciales, la derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Y qué es lo que se tiene que cumplir para que esto sea exacto? La derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Estas dos tienen que ser iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque si son iguales, nosotros podemos decir que se puede solucionar. ¿Y qué es una ecuación diferencial? ¿Eso entendió bien? Yo, perdón, pero no veo la pantalla, así que voy a volver un ratito por las dudas. Bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, como nosotros ya verificamos, se me fue, como nosotros ya verificamos que es una ecuación diferencial exacta, vamos a pasar a resolverla. Primero tenemos que buscar lo siguiente, que f de x y sea igual a una constante.
Y nosotros tenemos que la derivada, esta es una propiedad, o sea, la derivada de esta función tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos una función que tiene igual a una constante, la derivada de una constante es igual a 0. Bueno, entonces tenemos esta propiedad también. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a m. Y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n. Bien, esto es una propiedad que tenemos de la función. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la derivada de f con respecto a x es igual a 6xy menos 2y cuadrado más 1. Que esto sería m. Si nosotros volvemos para atrás, esto es m, que sería lo mismo que decir la derivada parcial de f con respecto a x. Esperen que se me fue el cursor. Ahí está. Bueno, ¿sí? O sea, tenemos esto, que va a ser igual a m, que va a ser igual a esto. Con respecto a lo que teníamos acá. Esto es m. ¿Bien? Bueno, nosotros pasamos la derivada parcial de x al otro lado. Entonces nos queda la derivada de f. Que nosotros hemos visto que la derivada de f era igual a 0. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es integrarlo. Siempre en las ecuaciones diferenciales vamos a buscar integrar. ¿Qué pasa con esto? Como nosotros tenemos una derivada parcial de x, no es que tenemos una derivada completa de x, la y se la trata como una constante. O sea, nosotros cuando hagamos esta integral y veamos que hay términos que tienen la y la vamos a tratar como constante. ¿Por qué? Porque no estamos integrando con respecto a ese término. Estamos integrando con respecto a x. Entonces la y queda constante y nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar 6y por x al cuadrado sobre 2, que es la integral de x, y esto nos queda menos 2y al cuadrado por x, que va a ser la integral de esta parte. O sea, esto acuérdense que la suma de la integral es igual a la integral de cada uno de los términos de la suma. Más x. Más un g de y, que va a ser una función en y, que esto va a ser como si fuera una constante, como si fuera la constante c, pero esto pasa porque dejamos la y constante. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá también, hasta lo escrito me equivoco. Bueno, acá nos queda la función integrada que va a ser f igual a 3x al cuadrado por y, ¿no? Nosotros hacemos acá todas las simplificaciones que hay que hacer, menos 2y al cuadrado por x, más x, que va a ser esto, más el factor, esta constante, la g de y, que tenemos acá. Si nosotros buscamos igualar a n, esta función que tenemos acá, acuérdense que n era igual a esto, ¿bien? Nosotros vamos a igualarlo a n. Decimos que la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de y con respecto a y es igual a 3x al cuadrado menos 4xy más la derivada de esta función. Bien, o sea, esta es la derivada de, esto es n, que n ya es una derivada de por sí, entonces si nosotros le sumamos el factor este de y, se lo tenemos que derivar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos 2n, pero son iguales. Esto tiene que ser igual. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta g' que aparece acá, como se simplifican acá los términos, porque estas 2n son iguales, entonces g' nos va a dar igual a 0. Entonces, esta va a ser la constante que va a estar igual a 0. Bien, acá la integramos. Bueno, y la integral de 0 es una constante, porque nosotros siempre que integramos tiene que estar sumado a una constante c. Entonces g de y, que es la integral, g de y, que va a ser la integral de la derivada, es igual a una constante c. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la función que nos dio al principio, que es esta,
la que está acá, y reemplazamos GI por la constante C, de acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Estamos buscando una f de xy igual a una constante C. Tenemos la f, que la f va a ser esta, que nosotros por un término de que no se repitan las letras, le ponemos C1, o si quieren ponerle directamente otra letra, está bien. Y pasamos la constante para el otro lado, pero vamos a ver que esta resta, digamos, nos va a dar otra constante que la podemos llamar como K. Entonces siempre esto que está acá va a ser una constante. Entonces nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta solución general que va a ser 3x al cuadrado por y menos 2x por y al cuadrado más x, que es igual a una constante K. Esta es nuestra solución general. Pero acordémonos de que le habíamos puesto una condición a este problema, que era y de x igual a 1 y que esto era igual a 2. Bueno, hacemos los reemplazos que tenemos que hacer, las x los reemplazamos por 1 y las y las reemplazamos por 2, y nos va a quedar que la constante k es menos 1. ¿Qué hacemos con esto? Hacemos lo mismo que hacíamos con las soluciones lineales, homogéneas y todo eso. La reemplazamos en la ecuación general y nos va a quedar una solución particular. ¿Bien? Entonces, estas serían las 4 soluciones que hay para las ecuaciones diferenciales. Bien, vimos las separables, o sea que podemos separar directamente el término, las x por un lado, las x por el otro. Las homogéneas, que ya no podemos separar las x y, sino que tenemos que definir una función nueva en donde reemplazamos el valor de y. Las lineales, que tienen que ver con un factor integrable. Y las exactas, en las que tenemos que buscar una función potencial. ¿Bien? Pero dentro de todo, eso sería la clase que les iba a dar hoy de ecuaciones diferenciales, donde vimos todo lo que tiene que ver con ecuaciones de primer orden y todas las formas de solución que tiene que haber, tanto con condiciones como sin condiciones, y para que vean más o menos cómo se tiene que proceder.